¿Cómo controlar la iluminación con un sensor de movimiento? Para entender esta conexión, vamos a hacer referencia a la conexión 1 y a la conexión 6. La 1 es donde vimos la conexión de una luminaria con un apagador. Esta es una de las conexiones más básicas y más usadas en instalaciones eléctricas. Y la conexión 6, porque ahí conectamos una fotocelda y el sensor se conecta similarmente a la fotocelda. Tenemos que alimentar el sensor y el tercer conductor va a ser nuestro retorno que va hacia la luminaria. En la descripción te dejaré el link de estas dos conexiones para tenerlas como referencia. Aquí agregamos esta simbología haciendo referencia al sensor de movimiento. Este sensor cuenta con tres conductores. Tenemos la línea, el neutro y tenemos el retorno. Estos dos conductores son la alimentación de este sensor y este tercer conductor identificado con rojo es nuestro retorno hacia nuestra iluminación, a nuestro foco. Entonces vamos a conectar primero la línea, vamos a hacer una derivación hacia este conductor del sensor. Aquí ya tenemos conectado la línea, vamos a conectar el conductor de neutro haciendo una derivación con el neutro. Recordemos que esta derivación la podemos tomar de aquí o la podemos tomar directamente de la fuente. Ahora vamos a quitar nuestro retorno del apagador porque este conductor lo vamos a ocupar para conectar nuestro retorno de nuestro sensor. Aquí tenemos conectado ya nuestro retorno hacia nuestro foco, nuestra luminaria, y con eso tenemos terminado este circuito. Ahora, si el sensor detecta un movimiento, va a cerrar el circuito para que se encienda la iluminación. Este sensor funciona como un apagador, en donde abre el circuito para que se apague la iluminación o cierra el circuito para que encienda la iluminación. Vamos a ver esta conexión físicamente para tratar de entenderla mejor. Aquí tenemos representado lo que teníamos en el pizarrón. Tenemos la fuente de 127 volts, tenemos el conductor de línea que es el negro, tenemos el conductor de neutro que es el blanco, que vienen de la fuente, tenemos nuestra luminaria con los dos extremos, tenemos nuestro sensor de movimiento con sus tres conductores, dos que son de alimentación y uno identificado con rojo que es nuestro retorno que va a un extremo de la luminaria. Empecemos conectando la línea al sensor. Ahora conectaremos el neutro, haremos una derivación con un extremo de la luminaria, con el blanco y con el blanco del sensor. Por último, nos falta conectar nuestro conductor identificado como retorno al otro extremo de la luminaria. Con esto tenemos terminado nuestro circuito. Recordemos que conectamos en paralelo esta luminaria y este sensor. Vamos a energizar. Entonces vamos a simular un movimiento para cerrar el circuito. El sensor cerró el circuito para encender la iluminación. Después de cierto tiempo abre el circuito para apagar la iluminación. Este sensor cuenta con tres perillas donde podemos configurar el rango de cada una. Una es de la amplitud, de la sensibilidad del sensor, la otra es del tiempo de espera de iluminación y la otra es del trabajo en día o noche. Aquí tenemos ajustado nuestra perilla en una sensibilidad mínima, entonces yo tendría que acercarme para que encienda mi iluminación, para que cierre el circuito. Estos ajustes ya son acorde a las necesidades del usuario, para dónde se vaya a utilizar. ¿Dónde podemos ver este tipo de conexiones? Este sensor tiene una gran versatilidad, porque a diferencia de la fotocelda, el sensor de iluminación y de oscuridad, este podemos conectarlo en el interior y en el exterior. Solo ocupamos movimiento para que encienda. Entonces se puede ocupar en baños, se puede ocupar en accesos, se puede ocupar en entradas, donde el usuario necesite al momento de caminar, encienda la iluminación sin necesidad de ir a presionar el apagador. Otro ejemplo son pasillos, donde sin necesidad de presionar el apagador, el usuario inicia el recorrido del pasillo, encienda la iluminación y cuando ya no haya movimiento, se apaga la iluminación. En la actualidad tenemos varios productos, varios focos que ya vienen incluidos con este sensor. Así como el sensor de fotocelda, también ya existe en el mercado focos que trae incluido este tipo de sensor. Entonces ya no requieres hacer este arreglo, esta conexión. Simplemente cambias tu foco normal por un foco que tenga este sensor y vas a tener activado, vas a tener esta configuración. Solo con movimiento se va a controlar la iluminación. En la conexión 7 veremos cómo controlar la iluminación con un reloj, con un timer. Si te gustó este tema y crees que te ayudó, regálame un like, suscríbete y activa la campanita.